A lo largo de la historia de la humanidad, en tiempos de opresión, crisis y oscuridad, el corazón del hombre ha clamado por salvación. Ese clamor dio origen a figuras que afirmaron o fueron proclamadas como enviados de Dios, libertadores, iluminados o incluso mesías. Algunos surgieron antes de Cristo, otros, después. Todos dejaron una huella. Y una pregunta que aún resuena. En los siglos previos a nuestra era, el pueblo judío vivía bajo dominio extranjero, esperando con anhelo al ungido prometido. Entre ellos surgió el Maestro de Justicia, una figura envuelta en misterio, líder espiritual de la comunidad de Qumrán. Para sus seguidores, él era el justo, el intérprete verdadero de la ley, un hombre elegido para preparar el camino de Dios. Poco después, apareció Judas el Galileo, un revolucionario que llamó al pueblo a no someterse a Roma. Para algunos, no solo era un rebelde, sino un libertador enviado por el cielo. Pero Roma no toleraba mesías armados. Y su historia terminó en sangre. Lejos de Judea, en Oriente, siglos antes, un príncipe abandonó su palacio. Su nombre era Siddhartha Gautama. Tras años de búsqueda interior, alcanzó lo que llamó iluminación. No se proclamó Dios, ni Mesías guerrero, sino el Buda, el despertado. Para millones, no fue un salvador por espada, sino un guía para vencer el sufrimiento. Desde el interior del alma, con la llegada del primer siglo, aparecen nuevas voces. Simón el Mago, un hombre rodeado de fama y poder espiritual, fue llamado por algunos el gran poder de Dios. Pero su influencia se desvaneció cuando la verdad fue confrontada. Décadas más tarde, en medio de otra rebelión, surgió Simón Bar Kokhba. Proclamado Mesías por grandes maestros de Israel, lideró una guerra contra Roma. Por un breve momento, pareció que la redención había llegado. Pero Jerusalén fue destruida. Y el sueño mesiánico cayó otra vez. En el siglo VII, en los desiertos de Arabia, un hombre afirmó haber recibido revelación del cielo. Su nombre, Mahoma. No se presentó como Mesías, sino como profeta, mensajero del Dios único. Su mensaje transformó pueblos, leyes y naciones. Y dio origen a una de las religiones más influyentes del mundo. Para millones, fue el último profeta. Para otros, una figura histórica decisiva. En la fe y la política. La historia no terminó allí. En el siglo XVII, Sabbatai Zevi fue proclamado Mesías por multitudes judías. La esperanza ardió, hasta que la decepción fue devastadora. Luego vino Jacob Frank, quien afirmó ser la reencarnación mesiánica, rompiendo tradiciones y dejando confusión a su paso. Todos ellos prometieron luz. Todos surgieron en tiempos de necesidad. Algunos buscaron liberar naciones. Otros, iluminar conciencias. Pero la pregunta permanece. ¿Fue alguno de ellos el verdadero enviado de Dios? La historia presenta muchos postulantes. La fe solo reconoce uno. Porque no todo el que dice venir de Dios, viene de Dios. Y no toda promesa es redención. Muchos vinieron en su propio nombre. Pero solo uno venció la muerte. Muchos dijeron venir en nombre de Dios. Muchos prometieron luz. Pero no todos fueron enviados. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24, 4, 5. La historia levantó muchos postulantes. Pero solo uno venció la muerte. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. La fe no sigue promesas humanas. Sigue al que vive para siempre. La historia está llena de hombres que se levantaron en tiempos de dolor, prometiendo redención. Pero la Escritura advirtió que esto sucedería. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. No todo el que habla de Dios, viene de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera carta de Juan 4:1. Mientras muchos prometieron libertad temporal,
Uno solo ofreció vida eterna. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6. Los reinos pasaron. Los líderes cayeron. Las promesas humanas fallaron. La historia tuvo muchos postulantes. Pero la tumba solo quedó vacía una vez. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Hebreos 13:8.